Buenas tardes, mi nombre es Edwin Alejandro Madrid, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, carrera de Medicina, y el día de hoy, como parte de la clase de Fisiopatología 1, les voy a presentar sobre infecciones respiratorias en el paciente con EPOC. El EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica se refiere a un conjunto de padecimientos caracterizados por síntomas respiratorios persistentes y obstrucción de la vía respiratoria, entre los cuales puedo mencionar el enfisema, la bronquitis crónica y la enfermedad de las vías respiratorias pequeñas, los cuales todos tienen en común, como dijimos, obstrucciones de las vías respiratorias. Las exacerbaciones se refieren a estados de deterioro sostenido en el paciente, los cuales suelen ser de origen o aparición brusco y persistente, los cuales van más allá de las alteraciones diarias que puede tener el paciente en su día a día y que por lo general también requieren medicación que va más allá de su medicación de mantenimiento. El paciente que suele tener mayor número de episodios durante el año suele tener peor estado de salud y peor pronóstico general. La relación entre las exacerbaciones y la infección bronquial es bastante cercana. Decimos que la causa más frecuente de exacerbación en un paciente con EPOC suelen ser infecciones bronquiales independientemente del origen, ya puede ser bacteriano o viral. Esto se ha demostrado ya que estudios en pacientes con EPOC se ha demostrado que hasta un 50% pueden presentar presencia o aislamiento de bacterias en su esputo y pruebas de PCR en sus exudados han demostrado que hasta un 23% suelen presentar presencia de virus en casos de exacerbaciones. Todo comienza con la colonización de la vía aérea. En condiciones normales, una persona sana no tendría que tener presencia de microorganismos en las vías respiratorias inferiores. Por ende, se dice que son estériles. Sin embargo, los pacientes con EPOC en fase estable se ha demostrado que entre un 25 y un 50% se pueden encontrar microorganismos en las vías respiratorias inferiores, dando lugar al término conocido como colonización de la vía aérea. La colonización de la vía aérea se deriva y se mantiene por un proceso patológico o mecanismo patológico conocido como el círculo vicioso del EPOC. Todo comienza con la lesión en la mucosa bronquial a causa del humo del tabaco, que ya sabemos que es la causa principal del EPOC como tal. Esto estimula la secreción de la mucosa bronquial y enlentece el aclaramiento mucociliar, el cual, como sabemos, es un mecanismo necesario para poder sacar patógenos de la vía respiratoria. Esto, como dijimos, facilita la adherencia de los patógenos a la mucosa bronquial y a su vez estos patógenos generan una reacción inflamatoria que genera aún todavía más daño a la mucosa, generando condiciones perfectas para el anclaje y la proliferación de nuevos patógenos. Y ahí es donde se perpetúa el ciclo. Otros mecanismos relacionados con el daño a la mucosa suelen ser la liberación de acetilcolina, que genera una activación de receptores M2, los cuales generan broncoconstricción. Y en general los virus suelen generar daño a la mucosa, que genera que haya una condición perfecta para la proliferación bacteriana, generando una exacerbación de origen mixto. Ahora, en cuanto a los principales patógenos relacionados a las infecciones en el EPOC, tenemos dos tipos, bacterianos y virales. Los bacterianos tenemos a la Haemophilus influenza, al Streptococcus pneumoniae, a la Moraxella catarrhalis y bacterias atípicas como puede ser el Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydia pneumoniae, sin olvidar a las pseudomonas, de las cuales la más común es la aeruginosa, la cual es multiresistente a varios antibióticos. Por otro lado, tenemos las causas virales como pueden ser el virus de la influenza, de la parainfluenza, los rinovirus, los adenovirus y el COVID-19, de los cuales el más común y el principal deben ser los rinovirus. Es decir, que las causas bacterianas pueden tener distinta potencia dependiendo de la intensidad con la que generan una respuesta inflamatoria, como pueden ser las pseudomonas, pueden ser más intensas en cuanto a la respuesta que generan en comparación a la Moraxella catarrhalis. Ahora, ¿cómo se decide si se debe utilizar o no antibióticos? Para eso tenemos los criterios de clasificación de Anton Nielsen, los cuales sirven para clasificar las exacerbaciones en grados y también para determinar si el uso de antibióticos es necesario o no. Los grados son los siguientes: grado 1 o tipo 1, tipo 2 y tipo 3, según la manifestación de síntomas cardinales que son el aumento de la disnea, el aumento de la expectoración y el aumento de la purulencia de la expectoración. Si un paciente muestra un síntoma es tipo 1, si muestra dos síntomas es tipo 2 y si muestra tres síntomas es tipo 3. Decimos que todo paciente tipo 3 o tipo 2, donde su síntoma cardíaco sea el aumento de la purulencia, tiene que tener tratamiento antibiótico, así como todo paciente que se encuentre en ventilación mecánica. También cabe destacar que por lo general, si un paciente es hospitalizado por una exacerbación de POX, se utiliza un tratamiento antibiótico independientemente de la causa o de los resultados laboratoriales, porque como dijimos, la relación entre exacerbaciones y infección bacteriana es bastante alta y por lo general se hace de manera directa sin esperar los resultados. Para el tratamiento antibiótico, los medicamentos más utilizados son los beta-lactámicos como la amoxicilina clavulonato o el ceftriaxona y las fluorquinonas como puede ser la levofloxacino.
Estos suelen ser utilizados o indicados especialmente para pacientes con presencia de puto purulento y agudizaciones que van desde medianas a graves. Ahora, ¿qué determina el tratamiento antibiótico o qué tengo que tomar en cuenta para tomar la decisión del antibiótico correcto? Tenemos tres criterios: la efectividad del antibiótico, la seguridad de los efectos secundarios y el posible desarrollo de resistencias. A su vez, la efectividad depende de tres factores: qué microorganismo está implicado en la infección, cuál es su resistencia antibiótica natural y cuál es el tratamiento secuencial que tengo que tomar. Entonces, la efectividad del antibiótico, como dijimos, depende del microorganismo implicado. Aquí tenemos la clasificación según la agudización que va desde leve, moderada, grave y grave con pseudomonas, que volveremos más adelante, y qué microorganismo está implicado. Por ejemplo, en la agudización leve podemos ver que tenemos a Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis, y el tratamiento es por vía oral, ya sea un betalactámico como amoxicilina o una fluorquina como levofloxacinop. Y el mismo tratamiento se mantiene para la agudización moderada, donde se agregamos a los Streptococcus pneumoniae, que es resistente a penicilina, el cual básicamente es el mismo microorganismo, pero este ya se volvió resistente a penicilina y también algunas heterobacterias que no vamos a mencionar más a profundidad porque estos son infecciones bronquiales. Pasando a la siguiente, de la agudización grave cambia si es de origen de pseudomonas o no, porque el tratamiento es intravenoso, pero si no es por pseudomonas, se mantienen de nuevo las fluorquinonas o los betalactámicos. Sin embargo, si el origen es por pseudomonas, se prefiere utilizar medicamentos como betalactámicos o quinolonas que tengan actividad específica antipseudomónica. Un tratamiento común contra las pseudomonas suelen ser cefalosporina de tercera o cuarta generación, por ejemplo. Y como podemos ver, si la agudización es grave, por general el paciente entrará por vía intravenosa y no por vía oral el tratamiento. Y también podemos determinar qué clase de microorganismo puede tener el paciente según su afectación al grado respiratorio. Por lo general, como vemos, algunos microorganismos suelen tener mayor intensidad de la respuesta según el tipo de infección. Así que podemos decir que un paciente con mayor afectación, en la cual se mide con el FEB1, si es mayor de 50, probablemente la infección sea de algún microorganismo no tan grave como el Haemophilus influenza, el Moraxella catarrhalis o el Mycoplasma pneumoniae. Pero según va progresando la afectación del FEB1, podemos notar que ya tenemos microorganismos probablemente más difíciles de tratar, hasta llegar al punto en el que si el FEB1 muestra un descenso de menos del 30%, podemos empezar a ver ya bacterias como el Streptococcus multiresistente, enterobacterias multiresistentes o pseudomonas aeruginosas multiresistentes. O sea que el grado de afectación respiratoria está relacionado con la clase de microorganismos relacionados con la exacerbación, como ya dijimos anteriormente, y esto nos ayuda a determinar si el tratamiento requiere o no de un antibiótico más potente. Luego tenemos la efectividad del antibiótico, sus otros dos criterios que son la resistencia antimicrobiana y el tratamiento secuencial. La resistencia antimicrobiana es necesario revisarla, ya que hay algunos microorganismos que por su propia estructura o de manera natural estos ya suelen ser relativamente resistentes a un tratamiento. Ejemplos en España se han hecho estudios que han demostrado que de un 20 a 25% de bacterias de Haemophilus influenza suelen mostrar resistencia ante ampicilina o amoxicilina. Por ende, es necesario tomar en cuenta esto si el tratamiento puede ser óptimo o no. Y el tratamiento secuencial se refiere a la necesidad de pasar al paciente de un tratamiento intravenoso a vía oral. Y esto puede ser de tres maneras, ya sea manteniendo el mismo medicamento, solo cambiando la presentación, utilizando un medicamento de la misma familia, pero con el mismo efecto, y cambiando completamente de medicamento si es necesario, y los cuales, como dijimos, la meta es que aunque se cambie el medicamento, se mantenga, que el efecto siga igual. ¿Y por qué se busca que el paciente pase de vía intravenosa a vía oral? Pues por lo general, si un paciente llega a ser hospitalizado, se utilizará la vía oral para hacer un efecto rápido, pero se busca que el paciente poco a poco pase a vía oral para poder ser dado de alta de manera más precoz, y esto reduce el gasto de recursos para los hospitales en general. Esa es la funcionalidad del tratamiento secuencial. Aquí solo como una muestra tenemos algunos tipos de medicamentos y por cuáles son cambiados. Por ejemplo, tengo algunos que se mantienen iguales, como la levofloxacino, que podemos ver que se mantiene la dosis, solamente cambia la presentación. Y aquí tenemos, por ejemplo, la amoxicilina, clavulinato, que también se cambia. La presentación tal vez solo se cambia el gramaje, pero por lo general se mantiene igual. Y luego tenemos otros como la ceftriaxona, que es por vía intravenosa, que se cambia por un medicamento distinto, por la misma familia, como el cefidoreno, pero el tratamiento, la meta de no es mantener una eficiencia en el tratamiento, independientemente se cambie o no el medicamento. Luego tenemos los otros dos factores a tomar en cuenta para el tratamiento antibiótico con seguridad y desarrollo de resistencia. La seguridad se refiere a los efectos adversos del medicamento. Todo medicamento por lo general muestra algún tipo de efecto adverso. Con los antibióticos es muy común ver
respuestas alérgenas o daños a sistemas orgánicos, como puede pasar, por ejemplo, con las fluorquinonas, que suelen tener cierto efecto de, cardiovascular como alargamiento del QT y insuficiencia valvular, y por ende se contraindican componentes que ya tienen un historial de enfermedades cardiovasculares. También hay que tomar en cuenta que la seguridad puede depender de varios factores como la interacción con otros fármacos, el uso de las dosis si son altas y de por sí las comorbilidades que tenga el paciente. Por otro lado, el desarrollo de las resistencias, pues como vemos, las bacterias son capaces de desarrollar resistencia a distintos fármacos según la exposición a estos, y es por eso que un paciente que tiene múltiples exacerbaciones o tiene infecciones crónicas, es necesario mantener algún tipo de ciclo alterno de medicamentos para que este no desarrolle resistencia a uno en particular y se reduzcan las posibles opciones de tratamiento. Aquí tenemos un resumen de cómo se debe tratar un paciente si es de media gravedad, muy grave con pseudomonas o muy grave pero con pseudomonas. Entonces, si la agudización es moderada y no hay factores de riesgo para pseudomonas, se indica ya sea amoxicilina, clavulinato, a una dosis de 125 miligramos por vía oral cada 8 horas durante 5 días o 400 miligramos cada 12 horas durante 5 días. Si el paciente tiene una exacerbación grave, pero sin riesgo de que sea una enfermedad por pseudomonas, se indica que el tratamiento sea levofloxacino de 500 miligramos vía oral cada 24 horas durante 7 días o ceftriaxona 400 miligramos cada 12 horas por vía oral durante 5 días. Por último, si es una infección grave y muy posiblemente sea de origen de pseudomonas, se recomienda utilizar ciprofloxacino 750 miligramos por vía oral cada 12 horas durante 10 días o levofloxacino 500 miligramos vía oral cada 24 horas durante 7 días. Estos serían los tratamientos estándar que tiene que seguir según la gravedad del paciente y si es posiblemente una infección por pseudomonas o no, porque como dijimos, la pseudomonas aeruginosa es muy resistente a múltiples tratamientos que para otras bacterias sería completamente efectivo. Por último, tenemos los tratamientos de infecciones virales. Por lo general, aquí se busca que el paciente tenga una prevención, por ejemplo, la vacunación anual antes de los brotes epidémicos de distintas enfermedades que pueden generar cuadros gripales, ha demostrado que tiene una gran efectividad. Pacientes con 65 años o más que tienen sus cuadros de vacunación anual han demostrado que reducen su nivel de hospitalización, de exacerbaciones y de mortalidad. Otros tratamientos que se han demostrado eficaces son el uso de inhibidores de la neuraminidasa, los cuales sabemos que es una glucoproteína que da la proliferación viral. Como decimos, esto es un tratamiento que se debe utilizar 2 días después del inicio de la infección para mostrar alguna eficacia mayor. Pero en general se busca prevenir la infección viral porque los tratamientos suelen ser muy limitados y esto suele tener bastante eficacia para evitar exacerbaciones por infecciones virales. Por mi parte, eso sería todo. Espero que la información brindada haya sido de utilidad y gracias por su tiempo.